somos todos los que estamos. Lo comento porque recordemos que pues esta situación de estar en línea pues se debe justamente a temas de salud. Entonces es importante, bueno, para mí es importante todo el tiempo pues estar corroborando que estamos todos completos. ¿Sale? Si hay alguna situación, favor de comunicármela o comunicársela al tutor, por favor. Entonces, bueno, el día de hoy, como les había yo comentado, vamos a iniciar pues con la metodología. Recuerden que ya para este nivel, pues sí o sí es tecnológica. Acuérdense que ustedes revisaron en TCU la metodología de intervención. Esta trataba de mejorar algún proceso, hacer propuestas de mejoramiento de algún proceso. Sin embargo, ya para nosotros, para este tema de ingeniería, es importante que nuestra propuesta sea tecnológica. Es decir, acuérdense que aquí las palabras principales van a ser implementar, crear, modificar instrumentos o maquinarias, obviamente a favor de la empresa o de la unidad administrativa que estemos trabajando, llámese el departamento de producción, de mantenimiento, de logística, en donde estemos. Entonces, es importante que hagamos esa diferencia porque a partir de ese momento, pues nosotros y todo nuestro esfuerzo pues va a ir enfocado justamente a este corte, a la investigación tecnológica. Antes de que continúe, ¿cómo vamos con ese tema? ¿Ya tienen a su asesor o a su posible asesor? ¿Ya se los confirmaron? ¿Cómo estamos ahí? De parte de mi equipo, profa, todavía no. Estamos buscando, teníamos dos opciones para utilizar a algún profesor. En este caso queríamos al Doc Arias, pero no nos dio respuesta. Pero ya le vamos a meter presión para que nos dé respuesta, profa. Bueno, aquí podemos hacer dos cosas, Christopher. Uno, tener un plan B, es decir, si no fuera el doctor Arias, ¿quién sería? ¿Quién otra persona te pudiera apoyar? O si no, o la segunda opción que se me ocurre es si necesitas que yo les haga un documento en el que les solicite pues el apoyo a estos maestros para que pues les ayuden con el tema de la asesoría. Esto lo menciono porque pues a lo mejor dicen no es mucho trabajo como aparte ser asesor. Entonces, para explicarles, si ustedes no lo han hecho, explicarles por qué es importante pues tener ese soporte técnico, porque realmente la metodología la voy a dar yo, o sea, es decir, eso es lo que me corresponde a mí, decirte qué es un objetivo, cómo se redacta un objetivo, porque es importante el capítulo 1, la metodología, el capítulo 2, el contexto, el capítulo 3, el marco teórico, es decir, eso me corresponde a mí, pero nuevamente lo técnico, es decir, aquello lo que yo no sé de ingeniería tal cual, es donde sí necesito que tenga yo un respaldo de un maestro, un ingeniero o un doctor, dependiendo del caso, experto en el área que diga, sí, lo que está proponiendo Christopher, lo que está proponiendo Javier, Rodrigo, Carlos, Joana, es adecuado, es correcto, es viable, no es una cosa fantástica con la que se van a ahorcar, ¿no? Entonces, porque esa es la intención, esa es la idea. Nuevamente, si nosotros estuviéramos en la universidad, estos proyectos los pide el ingeniero Villa para la feria de proyectos que se lleva, no me acuerdo si es anualmente o cada que determinado tiempo. Entonces, sí es importante que, aunque no estemos físicamente en la universidad, sí haya una evidencia de que sí se llevó a cabo dicho proyecto. Entonces, sí es importante que consideren cualquiera de las dos opciones que les acabo de decir. O esperar a que les confirme pues el asesor con el que están pensando, o bien pensar en otro plan B, quién más pudiera apoyarlos, o ya en el caso extremo, pues yo hacer una carta o un documento a estos maestros solicitándoles el apoyo.
pero ya teniendo ustedes bien claro qué proyecto van a hacer. Entonces, ¿cómo van con ese otro tema? ¿Ya tienen bien definido el proyecto? En el caso Profa, de mi una equipo, duda. no, profesora. Un segundito, Ignacio. Adelante, Rodrigo. ¿Este asesor tiene que ser el profesor de tiempo completo o puede ser algún profesor que nos haya dado clase anteriormente? Sí, yo les decía que puede ser quien gusten. O sea, realmente es a quien más confianza le tengan. Puede ser un tutor, puede ser un maestro que en algún momento les dio clase, puede ser incluso en su trabajo. Si ustedes trabajan y su jefe es el ingeniero en, no sé, a lo mejor también en mantenimiento o a lo mejor en otro giro, no sé, en otra especialidad, pero que el proyecto que están haciendo en el trabajo concuerda con las especificaciones que estoy pidiendo yo en mi materia, pues lo pueden vincular y que tu jefe sea tu asesor, o sea, no sé, o sea, opciones hay. Aquí lo importante es que sea experto en el proyecto que tú vas a hacer. Bueno, tú y tu equipo. Ok, por favor, gracias. Ahora sí, Ignacio, buenas tardes. ¿Qué duda tienes? No, ya escuché. Le iba a preguntar casi lo mismo. Pero muchas gracias. Ok, ¿sale? Dígame, Elías, Bueno, yo tengo una duda Alonso. sobre el proyecto que estamos planeando con mi equipo. Ajá, escucho. Es el caso de una compresora, normal, pero ya la quieren instalar para sopleteado de material. Entonces, Ujú. pero no sirve completamente. Entonces no sé si también se pudiera hacer ese proyecto. Ok, ¿y qué le mejorarías a a esta máquina o qué le mejorarías a esta compresora? Literal, se le cambiaría las poleas, las flechas, banda, el cola de rata, el interruptor no sirve, y también el cable está suelto, entonces se le podría poner cable de uso rudo. ¿Y eso es viable? O sea, ¿sí te da la vida de aquí a abril hacerlo? Pues sí, yo digo que sí. Ok. Ahora, ¿qué materias estarías integrando con este tema de las bandas y todo lo que me acabas de decir de la compresora? ¿Qué materias estarías tú integrando ahí, de las que ya has tomado o incluso estás tomando? Este, electricidad, también no me acuerdo en qué materia vimos donde para calcular el tamaño de las poleas, Ok. Máquinas y mecanismos. la reductora y la conductora. Ya te soplaron máquinas y mecanismos. Entonces, todo eso es lo que te va a dar a Sí, ti tu sustento teórico, Alonso. Es decir, está bien si el asesor o quien te esté apoyando dice sí es viable, no sé, a lo mejor se apoyen con el maestro Eliel o como les decía con el maestro, no sé, Islas, con cualquiera de ellos que a lo mejor les hayan hecho o que hayan elaborado un proyecto y que ustedes ahora lo vean viable de concluirlo o de continuarlo y retomarlo para integradora, adelante. Aquí nada más es que tú vayas justamente también viendo qué materias son las que estarías integrando ahí, qué temas son los que estarías viendo, si es electricidad, si es automatización, no sé, qué temas estarías tú ahí involucrando y todo eso es lo que te va a dar a ti el contexto teórico, ¿sale? Que son las 9 bibliografías que les pido. ¿Sí? ok, pero entonces sí se podría realizar el proyecto así, como le comenté. Yo digo que sí, pero nuevamente a mí me pueden decir muchas cosas y yo a todo digo que sí porque no conozco. Acá lo importante es que el asesor con lo que tú estés pensando o el experto que tú estés considerando que te apoye también diga que sí. Si él dice que no, entonces yo también diría que no. Aquí el detalle es que como es un contenido
y de ingeniería, ya de un perfil muy específico de ingeniería, sí es necesario, valga la redundancia, que un ingeniero, un experto en el área, te dé ese apoyo, te diga que sí. Porque yo lo que te voy a enseñar es la metodología. Yo donde te voy a acompañar va a ser en la metodología. Es decir, en la redacción de la introducción, porque es importante un diagrama de Gantt, qué tiene que tener este diagrama de Gantt, etcétera. Eso es lo que yo te voy a apoyar. Pero la cuestión técnica, es decir, ahorita de la compresora o si alguien me dice de un polipasto o algo así, yo no tengo mucha idea. Entonces, por eso sí es importante que un asesor te diga, sí, Alonso, lo que estás diciendo es viable, sí se puede hacer de aquí a mediados de abril, vas. Si él te dice o ella te dice que sí, adelante, yo no tengo ningún tema y continuamos. ¿Sale? Ok, entonces ya nada más queda respuesta de lo que si nos asesora el profe Carlos o buscamos a alguien más. Sale, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas hasta aquí? Estamos en esta parte de la conformación, 1, del equipo, 2, quién les va a apoyar con la asesoría y 3, la definición del proyecto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Profa, en el caso de mi equipo de trabajo, ya platicamos con el profesor Arias y aceptó ayudarnos. Y también ya tenemos el proyecto. Bueno, más bien ya tenemos la idea de que vamos a trabajar. Incluso ya empezamos a hacer la justificación, los objetivos, la portada, el planteamiento del problema. Y nada más una pregunta, ¿se tiene que basar en una empresa o a trabajar? Porque nosotros lo estamos haciendo bueno, como si fuera para la empresa de Mercado Libre, sabemos que tiene ese problema, pero sin embargo no conocemos a nadie de Mercado Libre. Acá uno de los requisitos, Daniel, es que ya sea una tesis, memoria en su caso, o proyecto integrador, sí se tiene que devolver, digamos, a la comunidad. Entonces, tu proyecto tiene que estar pensado en eso. ¿A quién se lo vas a devolver? Todos estos conocimientos que tú has adquirido, todas esas habilidades y competencias, ¿a quién se las vas a devolver? A la comunidad, a lo mejor al gobierno, a tu municipio, porque vas a implementar pozos o una extracción de, no sé, una mejora en las alcantarillas, no lo sé, o sea, yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Entonces, así se lo devolverías a tu comunidad, pensando que se lo vendieras, por ejemplo, al municipio, ¿no? Si vives en Villa Cuauhtémoc o de aquellos lugares cercanos a la universidad. O si se lo devuelves, por ejemplo, a la empresa en donde trabajas o en donde hiciste estadías. Hay alumnos que me lo han hecho hacia la universidad. Es decir, el retorno, digamos, de ese conocimiento o de ese beneficiario es la propia universidad. Entonces, ellos, por ejemplo, han hecho tema de celdas solares, han hecho estas luces que cuando pasan personas se prenden y cuando no hay movimiento se apagan, como con sensores, sobre todo nosotros en ingeniería que estamos en la noche, muchas veces pasa eso, que se olvida el apagar o prender la luz o lo que sea. Entonces, con el detector de movimiento y estos sensores hacen eso. Entonces, ellos lo piensan justamente para el tema de la universidad. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, tiene que ser viable y tiene que ser algo que se lo regreses a una empresa, pues que de preferencia conozcas o tengas un contacto ahí al que se lo puedas como transmitir y o bien te digo a la universidad o a tu comunidad con este tema también de responsabilidad social. Sí, claro. Bueno, nosotros, como le comento, va dirigido a la empresa de Mercado Libre, pero vamos a hacer un robot paletizador, pero en ese caso no haríamos como algo de gran escala porque sería de mucha inversión. Entonces sería como un prototipo a escala. Ok. Más bien así lo manejamos nosotros en el planteamiento del programa, como un prototipo.
Está bien, y el prototipo incluso dejarlo como, no sé cómo se llama su programa, el que hacen dibujos, o dejarlo así como que en una segunda, en la segunda integradora ya pudieras, pues ahora sí que llevarlo a cabo, aunque sea en simulador. Sí, profesora, incluso es lo que necesitamos en SolidWorks. Es una parte, es la primera parte que involucra a nuestro proyecto, diseñar. Correcto. Está muy bien. Entonces, pues si ya tienes el aval y el apoyo del doctor Arias, pues adelante, Daniel. Ok, Y gracias. entonces comenzaríamos, lo que les decía, a trabajar a la par en estas dos líneas. Uno en la metodología y otro pues en el proyecto tal cual. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí iniciamos. Para todo esto, ¿qué es conocimiento? ¿A qué le suena conocimiento? Con sus palabras definan qué es conocimiento. Es como la información almacenada en nuestra mente. Puede ser información almacenada. ¿Qué más es conocimiento? ¿A qué le suena conocimiento? ¿Tener experiencia? Experiencia, información. ¿Qué más es conocimiento? Comprender, ¿Comprender qué? no sé, la razón, Es la capacidad de todo saber. el razonamiento. Ok. ¿Alguien más habló? ¿Qué es conocimiento? La capacidad de saber. Capacidad de saber, puede ser. Y ahora yo les pregunto, ¿el conocimiento nada más ustedes lo reciben o también lo transmiten o incluso lo generan? Lo transmitimos. Todo, profe. Los tres, bueno, lo que mencioné. Incluso Los se aprende mejor. Claro, entonces aquí es importante que nosotros conozcamos que el conocimiento no nada más vamos a hacer esos receptores que todos recibimos, ¿no? Como si fuéramos un envase al que hay que llenar, ¿no? Así, lo llenamos. Y ya, hasta ahí quedó. Sino que nosotros también lo podemos generar. Y esta es la parte padrísima de todo esto. Por eso yo les preguntaba, ¿comprender qué? Y mucho de esto es comprender tu realidad. Entonces, en el conocimiento, nosotros sí es cierto, lo adquirimos a través de la experiencia, a través de la lectura, a través de, no sé, la convivencia tal vez con los viejitos, ¿no? Cuando nos transmiten cierto conocimiento, pero también no nos lo quedamos nada más nosotros para nosotros, sino, está bien, gracias, Juan, sino también está el tema de devolverlo. Es decir, yo ya tengo este conocimiento, ahora se lo voy a transmitir a mi compañero de trabajo, a mi compañero de universidad, quizás a mis hijos, quizás a mis papás, porque ya es algo que ya conozco, ya se los puedo decir a ellos. Entonces el conocimiento se está moviendo. Y como les decía, incluso lo podemos generar. Y eso de generar conocimiento, pues es justamente este tema de la investigación. Es decir, por medio de la investigación nosotros también vamos a generar conocimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a saber si todo esto que alguien alguna vez definió o identificó o propuso sigue estando vigente o ya no lo está. Y entonces decimos, mira, hasta aquí quedó la investigación limitada, pero yo empecé a investigar esto, me atreví a experimentar esto otro y me di cuenta que tenemos otro tipo de resultados. Esos resultados o esas conclusiones ya estás generando conocimiento, porque entonces la gente que te lea, la gente que te use como referencia va a decir, fíjate que Diego, fíjate que Brandon llegaron a esta conclusión diferente a este otro autor. Pero ¿por qué llegaron a esto diferente? Entonces van entonces otra vez ellos a indagar o a preguntarse y así sucesivamente se va a ir llenando la cadenita de conocimiento. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el conocimiento es un proceso dinámico. ¿Quién me ayuda? Bueno, no, eso lo leo yo. Entonces, ¿de qué forma nosotros generamos conocimiento? ¿Cómo nosotros generamos el conocimiento?
A través de las experiencias. ¿Nada más? También a través de los errores. De las sensaciones. De las sensaciones, de los errores, de las experiencias. ¿Qué más? Leyendo. Dudas. Leyendo. Muy bien. Ahí les va un ejemplo. Me voy a salir un poquito de aquí. Todos ubicamos un bebé, ¿no? Ya sea porque tuvimos hermanos, hijos, vecinos, primos, lo que sea. Vamos a ubicar a este niño o niña a la edad de 1 año. Están aprendiendo a caminar y entonces tienen muchísima curiosidad. Un bebé tiene mucha curiosidad, por eso es que por un lado es bueno y por otro lado es peligroso por el grado tan alto que tienen de curiosidad. Entonces resulta que ese bebé va caminando, ¿no? Y se encuentra, voy a utilizar esto, y se encuentra quizás con este cable, ¿no? Todos aquí vemos el cable. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ve el cable, lo va a tocar. Es decir, a través de los sentidos, lo vio y lo está tocando. Pero no se va a quedar nada más ahí. Lo va a oler, incluso lo va a chupar, lo va a morder, se lo va a meter en la oreja, va a hacer muchas cosas con ese cable, lo va a masticar, se lo va a querer poner en la mano, le va a encontrar muchos usos a este cable. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque cuando nosotros estamos en la investigación, tenemos el mismo principio, la curiosidad. Todos nosotros nos mueve esa curiosidad. Y así tiene que ser. Cuando nosotros investigamos lo que sea, un fenómeno social, un fenómeno científico, un fenómeno tecnológico, un proyecto, lo que sea que nosotros investiguemos, nos mueve de raíz la curiosidad. ¿Por qué sucede esto? Ustedes pregúntense por qué son ingenieros en mantenimiento. ¿Qué les movía? Armar, desarmar, saber la función, por qué hacía esto o por qué no hacía el otro, por qué o para qué se hace o por qué deja de hacerlo. No lo sé. Cada uno de ustedes tendrá esa pregunta que los llevó a estar en 8º cuatrimestre de ingeniería. Entonces, ¿qué sucede? Que es esa curiosidad, esas ganas de que te contestaran esas preguntas, incluso a lo mejor una necesidad, tenés una necesidad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la generación de conocimiento va por ahí. Como primer paso, una curiosidad. Quizás también te digo, resolver alguna problemática o una necesidad. ¿De qué otra manera también nosotros llegamos a la generación de conocimiento? ¿Cómo también nosotros generamos conocimiento? Ya les dije un ejemplo, tenemos la curiosidad y vamos a que nos la aclaren, a llenarla. ¿De qué otra manera generamos conocimiento? Adelante. ¿Las dudas? Con la observación y empíricamente. Visualmente. Puede ser. Y entonces, ¿quién me dijo esto? ¿Quién participó? Lo de empíricamente y con la observación yo, Rubén. Rubén, perfecto. Y justo lo que acabas de decir, Rubén, eso de la observación te da pauta al método científico, que es justamente esa validez y esa confiabilidad que todos nuestros proyectos van a estar buscando. Muy bien, entonces continuamos. Ustedes disculpen, pero cuando comparto pantalla no ubico quién me habla, entonces en lo que me asocio las palabras, perdón, las voces con la persona, tengan un poquito de paciencia. Entonces vamos a también identificar la importancia sobre generar y acumular conocimiento, lo que les decía. Es decir, sí es cierto, si ustedes aquí nosotros vemos, está una niña, ¿no? Pudiéramos por la imagen pensar que está en la escuela, que es una niña por la mochila que lleva con una estrellita, que va en primaria, en algún año de primaria, pero está chiquita, es una niña pequeña. Entonces, ¿qué sucede? Que para ella quizás está aprendiendo a leer
Cuando una persona, niño o adulto, porque también en los adultos hay casos, que no saben leer ni escribir, para ellos las letras son solo símbolos o signos que no tienen ninguna importancia ni significado para ellos. Es decir, no me transmiten nada, no me dicen nada porque no los entiendo, no los conozco. Pero una vez que ellos empiezan a aprender qué significa cada palabra, cada consonante, cada vocal, que si las juntan, que empiezan ellos a tener una interpretación diferente incluso de la vida. Porque entonces ya van a saber leer los letreros, los anuncios, ya van a saber qué es lo que están comiendo, cuánta azúcar, cuánta sal, no lo sé. Incluso si les estaban estafando con el dinero, también ya van a saber porque ya van a saber llevar las cuentas. Es decir, los números ya van a tener un impacto importante en su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre generar, acumular y transmitir conocimiento, realmente lo que estamos hablando es de transformación. El conocimiento nos va a transformar. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes son los mismos hoy 20 de enero del 2021 a un 20 de enero del 2016? ¿Son los mismos? No. ¿Por qué? No. Por la experiencia, por lo vivido, los aprendizajes. Por los aprendizajes y lo que vivimos. Por los conocimientos que hemos adquirido. Ya tenemos otra visión. Tienen otra visión. Es decir, yo me fui hasta el 2016, pero puede ser incluso el mismo diciembre. Es decir, ya ahorita con las 2 semanas o 3 semanas que llevamos de clase, ya también su conocimiento, perspectiva, ya también ya cambió, su visión ya cambió. Entonces, diario estamos aprendiendo, como bien decían, a través de los sentidos, a través del conocimiento que leemos, a través del error y ensayo, pero estamos transformándonos. Y de eso se trata el conocimiento. Todas las personas que pasamos por un proceso de conocimiento, el que sea, vamos a salir transformados. Es decir, no podemos decir que conocimos algo o que adquirimos tal conocimiento si no hubo una transformación en nosotros. Entonces, aquí dice, esto lo saqué directamente del libro de Arturo Pacheco. El conocimiento es entonces un proceso mediante el cual el hombre, la sociedad, garantiza las condiciones necesarias que le permitan reproducirse como ente biológico y ser social, a través de la interacción mutuamente transformadora con su realidad. Aquí está la palabra, te transforma tu realidad, es decir, con la naturaleza, esta transformación material y por ende con sus semejantes, una transformación sociocultural. Ahora, entendiendo que el conocimiento es un proceso, entra dentro de un sistema. ¿Qué quiere decir? Que al ser sistémico tiene pasos, al ser un proceso tiene pasos. Y aquí están los 3 pasos del conocimiento: producción, distribución y consumo. ¿Quién me da un ejemplo de producción? ¿En dónde se produce el conocimiento? En los laboratorios. Cursos, Todos lados. capacitaciones. En el colegio. Correcto, cursos, capacitación, en el colegio, en laboratorios. En el trabajo. Ok, ¿en dónde más? ¿En tu casa se puede generar, se puede producir conocimiento? ¿En dónde más nosotros producimos o encontramos la producción de conocimiento? En las bibliotecas, en el cine, en las conferencias también, ¿no? ¿No los mandan a cada rato a conferencias? Sí. Ok. ¿En dónde ustedes ven la distribución del conocimiento? ¿Cómo se distribuye el conocimiento? Con un profesor, cuando da clase, él distribuye el conocimiento que él lleva. Ok, cuando un profesor te lo transmite, ¿en dónde más nosotros vemos la distribución? En YouTube. Ok, ¿dónde más? En una capacitación, profa,
También cuando cuando el instructor te lo transmite y tú, o sea, nuevamente tú eres el que solo tiene el conocimiento, tú no eres parte de esta cadena. Sí. Entonces, acuérdense, compañero. exacto, entre compañeros, pero acuérdense que tú eres parte de este conocimiento. Tenemos que romper la forma de pensar de que tú nada más eres este recipiente que se va a llenar. ¿Sí ven mi vaso? Es decir, tú tienes que romper ese paradigma. Tú no eres un recipiente al que te llenan, porque tú también eres parte de la producción, tú también eres parte de la distribución, del consumo y de la generación de conocimiento. Aquí es importante que entiendan cada uno de ustedes que tú también produces conocimiento. Tú, en tu memoria que dejaste de TCU, aunque pareciera un hecho meramente académico, ya produciste conocimiento. Cuando estuviste en las estadías y que a lo mejor alguien en el trabajo no sabía hacer algo y tú sí, estuviste en la parte de distribución, tú le enseñaste a la otra persona porque tú sí sabías cómo se arreglaba, cómo se corregía o lo que sea que estuvieran haciendo, tú sí supiste y le dijiste a la otra persona. Es decir, tú también formaste parte de esta distribución. ¿Y en dónde vemos nosotros el consumo? ¿Dónde vemos el consumo de conocimiento? Cuando se compran libros, Además de comprar libros, ¿dónde más ves el consumo del conocimiento? Cuando lo aplicas. Es decir, de nada sirve que tú te comas 80 libros, que tú estés en el laboratorio, soldando o, no sé, trabajando con temperaturas muy altas porque quieren fundir no sé qué metal. O sea, de nada sirve que todo ese conocimiento lo adquieras y lo distribuyas si no lo aplicas, si no lo llevas a la realidad, si ese conocimiento no lo aterrizas. Y ojo, aquí es importante porque es parte fundamental de tu proyecto integrador, el que lo lleves a cabo. Por eso, a estas alturas de ingeniería, es importante el tema de la implementación tecnológica. ¿Por qué? Porque ya lo vas a ver, ya lo vas a poder tocar. Un proceso, una mejora de un proceso, pues sí se ve, ¿no? Tal vez 5 S. Pues sí se ve el orden, la organización, pero realmente en donde yo ya puedo decir, ya metí las manos a la máquina y hubo una mejora también como parte secundaria, ¿no? De un proceso, pero realmente la mejora fue directamente, como les decía, a una organización, a una comunidad, a la empresa. Ahí está mi retorno de mi conocimiento. Así como hay un retorno de inversión en finanzas, también hay un retorno de conocimiento. Recuerden que el conocimiento es dinámico, se mueve. El conocimiento que se queda estancado le pasa lo mismo que al agua. Se empieza a llenar de mosquitos, de bacterias, se pudre y ya no hay vida en él. Entonces, eso mismo sucede con el conocimiento. Se produce de donde se produce de la escuela, de la casa, de tu mismo hogar, entre tus compañeros, en la iglesia, en el club, en donde estés. Después se distribuye, se comparte. Y después viene una tercera parte, se consume. Es decir, se ve aplicado. Y entonces entraría un tercer punto, que sería la generación, que es lo que nosotros hacíamos también. Aquí es como se ven las características, como les decía en un inicio, la producción, es decir, donde se origina, la distribución, es decir, lo acumulo y lo comparto, el consumo, es decir, ya me apropio del conocimiento y lo genero. Entonces nosotros vamos a entender al hombre como una fuerza de trabajo, a la naturaleza como el objeto del trabajo y el instrumento o herramienta mediadora como el medio de trabajo. Así, nuevamente, es como nosotros veríamos este esquema funcional del proceso de conocimiento. Esto lo saco yo de la página 15 del libro de Arturo Pacheco.
Entonces, por un lado está la naturaleza, sus recursos materiales, esas materias primas, en donde nosotros llegaríamos como a ese punto de decir, bueno, ¿qué está pasando con el medio ambiente, no? Con los desechos, el impacto ambiental, la contaminación, etcétera. Después está el segundo punto, que es el conocimiento, es decir, dónde se produce, quién lo produce, cómo se produce. Ahora voy a llevar a la parte de la distribución. Es decir, yo ya empiezo a investigar qué pasa con esos desechos. ¿Son químicos, son orgánicos? ¿Qué tipo de desechos son? ¿Cómo se va a producir? Ah, bueno, pues yo me documento con libros, me documento con manuales, me voy a documentos que ya llevaron a alguien un registro, como decían, a partir de la observación. Y después lo voy a distribuir, es decir, lo voy a compartir a los demás. Miren, esto está sucediendo, ¿no? A través de infografías, a través de publicaciones, yo lo voy a empezar a compartir. Para después el consumo, es decir, lo voy a aterrizar. Bueno, ya sabemos qué está pasando, ya sabemos el origen, ya sabemos el impacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ya vamos a llevarlo a la implementación y a la práctica, y entonces vamos a llegar al tercer punto, que es a la sociedad. Es decir, nosotros le vamos a regresar todo esto a la sociedad. Así es como veríamos nosotros otra vez este proceso del conocimiento, en donde está el sujeto elaborando estas preguntas, ¿no? Estas dudas, esta problemática, esta curiosidad, entre este proceso de saber, bueno, qué metodología voy a implementar, si el método científico, si de intervención, si tecnológico, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cuál es mi objeto de estudio? Y voy a generar ese conocimiento, es decir, me apoyo de un conocimiento que hay, lo distribuyo, pero también lo voy a generar. Entonces vamos a ir aquí aterrizando. ¿Qué es el conocimiento? Es un proceso dinámico. ¿Cómo se da ese conocimiento? Pues puede ser por metodología, técnicas, aplicación o experimentación. Y nuevamente, ¿cómo se da ese proceso de conocimiento? Pues en un primer momento, pues esa curiosidad, esas preguntas que todos tenemos y que un investigador, aún teniendo la edad que tenga, se las hace. ¿Por qué cambia de color por la pigmentación a lo mejor de la madera, no? ¿Por qué la madera se inflama o se contrae dependiendo del clima? ¿Por qué? Porque si ya le puse cierto tipo de barniz, cierto tipo de tratamiento a la madera, justamente para que se conserve, ¿no? En este mueble que hice, ¿por qué se sigue hinchando o contrayendo? Entonces, ese tipo de preguntas pues me van a llevar justamente al conocimiento. Bueno, la madera viene del árbol, el árbol es un ser vivo y por ende la madera también es un material orgánico que reacciona al medio ambiente, que reacciona a las condiciones de la temperatura, si hay humedad, si hay frío, si hay calor, etcétera, va a haber una reacción de la madera, aún con todos los barnices que nosotros le pongamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuándo sí usar madera y cuándo no, por ejemplo, ¿no? Ese sería el conocimiento. ¿Para qué o por qué? ¿Para qué o por qué hacemos el conocimiento? ¿Para qué o por qué buscamos ese conocimiento? Alguien que me responda. ¿Por qué buscamos ese conocimiento? ¿Para qué lo buscamos? Para saber las consecuencias de lo que puede pasar. ¿Solamente las consecuencias? Para mejorar un proceso. Para mejorar un proceso, puede ser. ¿Por qué más? Para ¿Por qué ser una persona racional. ¿Cómo? No escuché. La última aportación la repiten porque no la escuché. ¿Para qué o por qué buscamos ese conocimiento? Para tener una información más detallada. Puede ser información más detallada, pero aquí está realmente la respuesta. ¿Para qué o por qué buscamos el conocimiento? Por tu meta. ¿Sale? Es decir, para saciar esa curiosidad, para darle una respuesta a esa problemática o para cubrir esa necesidad. Realmente, ¿ustedes para qué estudian? ¿Para qué siguen? ¿Por qué están aquí? Porque ustedes van por una meta.
Ustedes van por un objetivo. Ustedes se trazaron una meta y un objetivo cuando ingresaron al primer cuatrimestre de TCU, ¿cierto? Y por eso siguen, a pesar de la dificultad de las materias, a pesar de la dificultad o los retos que la pandemia nos ha traído, o sea, a pesar de eso, ustedes siguen. ¿Por qué? Porque van tras una meta. Entonces, lo mismo sucede con el conocimiento. Con el conocimiento, cuando ustedes empiezan a hacer una investigación, cuando ustedes quieren conocer, van tras una meta. Y no van a quedar satisfechos hasta que esa necesidad o esa curiosidad quede satisfecha, quede ya completa, hasta que haya una solución a esa problemática. ¿Cómo se genera el conocimiento? Pues más o menos como la pregunta de aquí arriba, a través de herramientas, de bibliografía, que es donde nos vamos a apoyar de los libros, y de la experimentación. Es decir, aquí vamos a hablar, sí, de metodología, técnicas, pero también vamos a hablar de experimentación. Y eso es un punto muy importante para el método científico. Es decir, nosotros no podemos hablar de que hubo un método científico si no hubo una comprobación. Y si ustedes se van al capítulo 4, así se llama, diseño del prototipo. Capítulo 5, aprobación y comprobación del prototipo. ¿Qué significa? Que aunque quede solamente en dibujo, como nos mencionaba Daniel, tiene que haber un simulador. Es decir, tiene que haber esa prueba. Aunque no sea de manera física, se tiene que comprobar. ¿Por qué? Porque estamos en la experimentación. Y entonces vamos a llegar a un quinto punto, que es responder a todas esas preguntas, responder a toda esa metodología, responder a todo ese conocimiento a través de estadísticas y resultados, generando, aquí está la parte donde nosotros también generamos conocimiento porque lo aplicamos a través de la experimentación. Es decir, a lo mejor un teórico dijo que la madera, si se le quemaba a tal temperatura, ya no iba a responder a estos cambios de temperatura. Y resulta que yo lo hice y de todas maneras sigue siendo frío y se sigue contrayendo, sigue haciendo calor y se sigue expandiendo, sigue habiendo humedad y se llena como se hace aguada la madera sin que esté podrida. Entonces quiere decir que yo refuto esa hipótesis, rompo esa teoría, la tumbo. Digo, no es cierto. Yo ya hice tantas experimentaciones, tantas pruebas y no es cierto. La madera sigue respondiendo ante el medio ambiente. Entonces, habrá que cambiar el paradigma y decir, ¿para qué sí se usa madera y para qué no? Para el tema industrial, no, por decir algo, ¿no? A lo mejor para un tema mueblero, para un tema de construcción, sí. Pero para tema automotriz o para tema industrial, la madera no va. Y por esto, y por esto, y por esto. Y entonces ya estamos dando resultados, ya estamos hablando de estadística, ya estamos aplicando todo ese conocimiento a través de conclusiones. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, vamos a ver quién anda por aquí. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. César Juárez, ¿andas por aquí? Sí, profesora. Hola, ¿me ayudas a leer, por favor, esta plantilla? Sí. Partiendo de la complementariedad de estas tres perspectivas, epistemológica, vista y neurológica, el conocimiento es la representación mental que pretende ser fiel de la realidad, resultado del proceso de interacción crítica entre el sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento, basado a su vez en un conjunto de procesos que tienen lugar en la conciencia del sujeto y cuyo sustrato fisiológico se encuentra en procesos neuronales electroquímicos. Todo ello dentro del macroproceso de socialización en que el sujeto se encuentra inmerso a lo largo de su vida. Ok, aquí con tus palabras, ¿qué entiendes por conocimiento? Es aquello que se obtiene mediante diferentes formas de perspectivas
como puede ser a lo mejor a veces, a lo mejor pues te ponen una capacitación, ponen un ejemplo a lo mejor de qué equipo de protección personal usar, pero tú ya te das a la tarea de, digamos, psicológicamente decir, no, pues a lo mejor sí lo tengo que usar porque si no me voy a lastimar o así. Y gracias a todo esto, pues se obtiene el conocimiento de qué es y para qué sirve o algo así. Ok, aquí vamos a ver esto. Dice que el conocimiento es un proceso, como decíamos, mental, claro, en donde a partir de la experiencia, de la lectura, de la ciencia, de la tecnología, te va a transformar. Va a transformar tu realidad o más que transformar tu realidad, la va a hacer que la comprendas mejor. Pero aquí hay un punto importante, César. Proceso de interacción crítica. ¿Qué significa eso? Que tu pensamiento incluso va a cambiar, tu forma de pensar va a cambiar. Es decir, tú ya no vas a ser ese ingenuo o ese inocente que todo dice que sí, que todo lo que le digan por esa falta de conocimiento dice que sí. Ya a estas alturas, cuando empieza a haber ese conocimiento, tu pensamiento se vuelve crítico. Y entonces tú ya vas a empezar a cuestionar. ¿En dónde dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dicen? A ver, evidénciamelo. Entonces, ese es un punto muy importante dentro del conocimiento, que hay un proceso justamente de interacción crítica, es decir, te va a transformar la forma de pensar. ¿Chale? Sí. Bueno, y entonces, así es como nosotros lo vemos. Dentro del conocimiento vamos a ver la evolución de este. Hay 5 momentos, ¿ya vieron? Acá la línea de tiempo que aquí menciona es una línea de tiempo a través de toda la humanidad. Por eso es que aquí abajo dice orígenes del hombre, Grecia, etcétera. Pero nosotros lo vamos a ver desde el punto actual, es decir, nuestro conocimiento hoy por hoy, 2021. Entonces lo voy a empezar a asociar. En una primera etapa, el conocimiento se da, como bien lo mencionaban, a través de la intuición y a través de la experiencia. A esto le vamos a llamar conocimiento empírico intuitivo. ¿Qué significa eso? Lo que hablábamos de ese bebé. Ese bebé va a encontrar este objeto, lo va a tocar, lo va a oler, lo va a chupar, lo va a morder, se lo va a meter en cualquier lado, ¿no? Por eso es tan importante estar junto a un bebé, porque su curiosidad es tanta que quiere conocer su entorno y su realidad que se puede poner en peligro. Entonces también va a hablar la intuición. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Va a salir de viaje un compañero y tú conoces la ruta. Entonces le puedes decir, sabes que por ahí no te vayas, es peligroso, asaltan. Yo te recomiendo que te vayas por este otro camino. Es más seguro. Te vas a hacer un poquito más de tiempo, pero vas a llegar seguro sin ningún sobresalto de que te asalten en el camino. Entonces ahí ya estás hablando desde tu conocimiento de la experiencia. Le estás transmitiendo la experiencia de lo que tú ya viviste a la otra persona. Y a lo mejor la otra persona te dice, ay, no, es que no me late. ¿Sabes qué? Sí prefiero irme por este camino que me recomendaron porque pues no me late el otro, ¿no? El no me late, el tengo la corazonada, estamos hablando de un conocimiento intuitivo. Y si te das cuenta, es el primer nivel. Es decir, nosotros ya ahorita para nivel ingeniería ya no nos podemos quedar en ese nivel de me late, yo creo, yo siento una corazonada tal. Aquí ya tenemos que tener un nivel más y entonces nos vamos a ir al segundo nivel. El segundo nivel le vamos a llamar conocimiento teórico. ¿Qué significa esto? Que aquí ya vamos a, lo que decían hace un momento sus compañeros, ya vamos a incluir el conocimiento a través de conferencias, a través de entrevistas, de libros, de revistas, de artículos que acaban de salir hace 5 minutos gracias al internet, lo tenemos aquí, ¿no? Artículos fresquecitos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros ya le vamos a sumar. Recuerda que el conocimiento es acumulativo. Entonces, le vamos a sumar este primer conocimiento empírico, intuitivo, al teórico, en donde ya va a haber un registro
de libros, un registro de toda esa bagaje de conocimiento que alguien más también pensó, que alguien más también tuvo esa curiosidad y la llevó a plasmar. Entonces vamos a llegar a un tercer punto. Este tercer punto se va a llamar revolución industrial, que para nuestro nivel sería un nivel tecnológico. Es decir, aquí van a entrar esa tecnología, ese conocimiento. Ninguno de ustedes, cuando quiere calentarse una comida, agarra 2 piedras y las frota hasta que salga lumbre. Nadie. ¿Por qué? Porque ya nacimos con la tecnología, ya nacimos con una estufa de gas o eléctrica que nada más girándole una perilla va a calentar nuestro alimento, va a cocinarlo, le va a dar otro sabor. Entonces, lo mismo sucede con el refrigerador y con todas estas herramientas tecnológicas que ya tenemos. Es decir, ese conocimiento, nosotros cada vez que abrimos el refrigerador no pensamos en temas de refrigeración, de física, de química, no, porque ese conocimiento ya lo tenemos. Sin embargo, lo utilizamos a nuestro favor. Es decir, lo utilizamos de manera adecuada. Si alguien deja la puerta del refrigerador abierto, le decimos, no lo hagas porque no es su uso adecuado, porque tenemos ese conocimiento que está jugando a favor nuestro. En un cuarto nivel vamos a llegar al conocimiento científico. ¿A qué se refiere este tema del conocimiento científico? ¿Qué es el conocimiento científico? Es el conocimiento que especialmente, bueno, se llega a él por el empirismo muchas veces y por, pues, procesos que están establecidos y que hacen que algo se convierta en una ley. Más allá, o sea, sí tienes la idea, Rubén, pero compleméntala más. Acuérdate que este ya es un cuarto nivel. ¿De qué estaríamos hablando de un conocimiento científico? Explicar el por qué sucede algún fenómeno en base a las matemáticas o algo que sea comprobable. Va por ahí, más que matemáticas, que sea comprobable. Va por ahí, Rodrigo. Ignacio, adelante. Sería más que nada justificarlo, como aprobar. Más bien va por el tema de la prueba y la comprobación. Joana, adelante, por favor. Bueno, yo digo que sería como ya tener una base, ya saber que algo que sí existe, algo que ya está comprobado. Justo, acaban de darle. Ahí les va un ejemplo. ¿Por qué ahorita que está de moda el tema de las vacunas? ¿Por qué todavía hay personas, esto es hablando a nivel mundial, ¿por qué todavía hay personas que hoy por hoy dudan acerca de las vacunas? ¿Por qué? Del uso de las vacunas, la aplicación y uso de las vacunas. Porque tienen un margen de error. A ver, permítame tantito, Rodrigo. Adelante, Fer Cárdenas. Porque les da miedo. ¿Pero por qué da miedo? Yo di, profe. Un momentito. ¿Por qué da miedo, Fer? Pues no sé, porque... Pues no sé, profe. Solo se me ocurrió eso. Pero que opine alguien más. Está bien. Adelante, Rodrigo. ¿Por qué da miedo? ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? Da miedo porque es una nueva vacuna, obviamente es una nueva enfermedad y todavía no se ha comprobado su efectividad. Tiene un margen de error que puede reaccionar mal a la vacuna o puede reaccionar, o como puedes adquirir el virus y te puedes morir. Entonces por eso da miedo, está 100% aprobación. Correcto. Adelante, Carlos. ¿Qué querías tú complementar? Yo opino, profe, que es sobre el conocimiento que ellos ya tienen, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales se circulan muchos videos de que no, porque pasan en helicópteros o que con la vacuna se están muriendo, que no te dejes inyectar, o son mensajes, pues, que meten temor y por eso las personas, pues, se van con ese conocimiento, ¿no? Con ese pensamiento de que, pues, no me la voy a aplicar porque, pues, vaya a ser cierto y me muero. ¿Ya? Ok. Gracias. ¿Quién más? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué yo estoy mencionando el tema de las vacunas con el conocimiento científico? ¿Ya lo van cachando? ¿Qué relación tiene?
saber qué tan cierta es la información que nos están dando? Si estamos hablando de que de la comprobación y del margen de error, nada más como para corregirte, Rodrigo, dentro del método científico es válido y es confiable que lo que quieras tenga un margen de error. Solamente que el margen de error tiene que estar completado o más bien tiene que estar en el siguiente rango, de 0.5 a 0.0001, o sea, en ese rango es viable y es normal que haya error. ¿Por qué debe de haber error? Uno, porque quienes lo están haciendo somos humanos y nosotros cometemos errores. Y número dos, quien lo está recibiendo también es humano. Entonces también comete errores. Por esa simple razón es que no va a ser perfecto ni 100% cualquier método, sustancia, proceso, nada queda al 100% porque va a haber ese margen de error porque está hecho por seres humanos que no somos perfectos. Entonces eso sí lo quiero dejar como muy claro, que aunque haya un margen de error, lo importante es que esté dentro del rango del 0.5 o 0.00001. Siempre va a haber, aunque sea mínimo, pero siempre va a haber error. ¿Por qué estamos hablando del método científico y de la vacuna, por ejemplo? Porque la ciencia te dice que lo compruebes. ¿Por qué hay duda o por qué pasa este tema de que la gente no confía en las vacunas? Porque todavía no se ha experimentado lo suficiente. Cuando tú dices de 100 millones de personas que se aplicaron la vacuna, ojo lo que estoy diciendo, de 100 millones de personas que se aplicaron la vacuna, solo presentaron reacción adversa, y adversas a lo mejor calentura, o que un día sí tuvieron como pérdida del olfato o del gusto, solo 10,000 personas. ¿Qué significa eso? Que es el 1% o el 10%, alguien que me ayude ahí, de la población total. Es decir, que realmente ya es viable el tema de la vacuna. Entonces, cuando tú escuchas esos números, cuando tú ya ves esa representación en gráficas, tú ya puedes decir, bueno, es que yo tendría muy mala suerte de que a mí tuviera yo una reacción negativa. A lo mejor todos ya tenemos vacunas, ¿no? Tenemos una marca en el hombro de tuberculosis, nos han vacunado de sarampión, nos han vacunado de poliomielitis, de varicela, y hemos estado con los virus. Aunque nosotros no nos demos cuenta, ya hemos estado con ellos. Sin embargo, a lo mejor sí nos enfermamos cuando éramos niños, y lo más que nos quedó fueron hoyitos en la cara por el tema de la varicela, pero estamos vivos. A lo mejor sí nos dio sarampión, pero pues nada más fue un catarro, o fue una subida de temperatura o diarrea un día y tan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decir que mi cuerpo responde bien ante la aplicación de vacunas. Y entonces ya le voy sumando varios elementos para confiar en esta nueva vacuna. Uno, la estadística. De 100 millones de personas, solo 10,000 presentaron reacciones adversas. Yo, como persona humana, yo, Marisol, a lo largo de mis años, no voy a decir cuántos, puedo decir que cuando me han aplicado vacunas no he tenido una reacción desfavorable. Entonces, ya van 2 elementos para decir, sí puedo confiar en esta vacuna. Eso es lo que te dice el conocimiento científico. Hechos, dame hechos que se puedan comprobar. No me hables si no hay unas evidencias o hechos comprobables. Y por último, llegamos a ese conocimiento de la era del conocimiento o siglo XXI, en donde estamos hablando de la era digital. Aquí el conocimiento digital es lo que decía Carlos, es que se ve en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado porque justamente el conocimiento digital te juega de 2 líneas. O te pone en una inseguridad o te da seguridad. O te dice falsas noticias o te da las noticias más calientitas recién salidas de los laboratorios, las tienes ahorita. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del internet, por ejemplo, en esta era digital o era del conocimiento, porque el conocimiento se puede distorsionar.
Y entonces, en lugar de jugarte a tu favor, te juega en tu contra. Los tipos de conocimiento, entonces, están divididos en dos. El conocimiento empírico intuitivo está generado a partir de la experiencia, la intuición y el sentido común. Y el conocimiento teórico sistemático científico, generado con base en la reflexión teórica y la rigurosidad sistemática y metódica. Entonces, aquí tenemos que ver que el científico, pues mucho tiene que ver, pues el sistema, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y aquí de esto se va a derivar 3 tipos de conocimiento: el conocimiento básico, el tecnológico y el de intervención. Si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a la investigación y la metodología básica, tecnológica y de intervención, y ahorita se van a dar cuenta por qué. El conocimiento básico está orientado a la aprehensión, explicación y predicción de los fenómenos de la realidad, tanto la natural como la social. La generación de este tipo de conocimiento ha dado lugar a lo que hoy se conoce como ciencia. El conocimiento tecnológico abocado a la invención e innovación de herramientas e instrumentos para facilitar y potenciar el trabajo humano, con base en conocimientos básicos. Este tipo de conocimiento ha dado lugar a lo que hoy se llama tecnología. Y por último está el conocimiento de intervención, destinado a la transformación de la realidad a través de la intervención de los procesos de producción de satisfactores sociales, materiales y espirituales, para mejorar su efectividad, eficiencia y productividad, con base en la aplicación de conocimiento básico y tecnológico. Este conocimiento ha dado lugar al desarrollo de disciplinas como ingenierías, informática, administración, etc. Y hablando de conocimiento y ciencias, así es como se ven. Las ciencias divididas en dos: las formales y las fácticas. El conocimiento en ciencias formales está la lógica y las matemáticas, que sería el caso de ustedes, ingeniería. Y en el caso del conocimiento y ciencias fácticas están las ciencias naturales y las sociales, siendo las naturales historia, ciencias políticas, sociología, la mía, psicología, las naturales biología, química y física. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en este tema de el conocimiento? Pues bien. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. Ok, denme un segundito porque traigo perdida la otra presentación. Acá está. Y entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la investigación y tipos de investigación. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? La investigación es un proceso. Yo. La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, digna de fe y crédito para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Ok, gracias. Entonces, si te das cuenta, vuelve a ser un proceso, es decir, la investigación vuelve a ser un proceso que está aplicado y alineado al método científico. ¿Qué significa esto? Que en tu investigación, la que estás haciendo de tu proyecto integrador, debe de haber pasos. Tiene que estar basado en una comprobación. Entonces, yo no te puedo... yo no le puedo dar visto bueno o no puedo decir que está correcto un proyecto de investigación si 1, no tiene pasos y 2, no es comprobable. Es decir, recuerda que está alineado al método científico. Procura obtener información relevante, por eso las 9 bibliografías, y que ésta sea fidedigna, digna de fe y crédito. Para mí tiene que ser válida y confiable. Es decir, que esté basada en hechos. Es decir, que tú tengas evidencias que respalden tu proyecto, tanto la bibliografía de donde sacaste el conocimiento como la aplicación. Acuérdate que el conocimiento se tiene que mover y se tiene que aplicar. Entonces, tú cuando lo apliques tiene que haber una comprobación. Ok, se experimentó, se probó dicha herramienta, sí funcionó y lo que yo buscaba era eficientar tiempos y se logra.
Eso que acabo de decir me va a dar mi validez y mi confiabilidad. Para entender, verificar, corregir y aplicar nuevamente el conocimiento. Posee una serie de pasos para lograr el objetivo. Tiene que ser de manera clara y precisa. Es necesario aplicar algún tipo de investigación ligada nuevamente a qué objetivo estás persiguiendo y en base a eso, pues la información que vas a utilizar. La investigación tiene como base el método científico. Nuevamente, método científico, se tiene que comprobar. Y este es el método de estudio sistemático, es decir, tiene que haber pasos, paso 1, paso 2, qué hiciste primero, qué hiciste después. De la naturaleza que incluye técnicas de observación, voy a llevar un registro porque yo estoy proponiendo la automatización de las puertas de seguridad. Bueno, porque se llevó una observación en donde había una disparidad y eso hacía que se alentaran los procesos, no lo sé. Y entonces queremos eficientar tiempos y por eso es que en base a esta observación se propone lo siguiente. Reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación, otra vez aquí volvemos a hablar de experimentación, planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, que aquí va a ser, pues una vez que terminen su documento, pues lo van a subir, me imagino que a alguna plataforma o red social. Posee una serie de características, es decir, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos de diferentes tipos, entre otros. La investigación es fundamental para el estudiante y el profesional. Ustedes no se habían fijado que quizá desde secundaria ya les están enseñando cómo investigar, en la preparatoria incluso hicieron a lo mejor algún tema de investigación, en TCU hicieron un proyecto de investigación, aunque haya quedado para el conocimiento de intervención, pero una investigación. Entonces, ahora en ingeniería, pues no esperemos otra cosa. ¿Por qué? Porque justamente la universidad, como parte de esta producción o de este origen de conocimientos, pues por eso está muy ligado a que también ustedes formen parte de esa cadena de conocimiento y obviamente de investigación. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad, a fin de que la conozcamos mejor. La finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos. Es decir, nuevamente, la finalidad de la investigación es que se genere conocimiento. Sí es cierto, es importante conocer lo que ya hay y darle ese giro, esa comprobación de decir, sigue vigente tal teoría, sigue vigente tal forma de pensar, de abordar X conocimiento. O podemos decir que ya no, que después de 5 años la tecnología ha avanzado tanto o la generación ha avanzado tanto que ya esa teoría se quedó caduca, se quedó obsoleta. Y entonces vamos nosotros a dar parte o a hacer un parteaguas para generar pues una nueva teoría. De hecho, esa es la finalidad, la generación de conocimiento. ¿Quién me ayuda a leer esta plantilla, por favor? Yo, profa. Adelante. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador. Ok, y entonces aquí era lo que yo les decía, de nada sirve que el conocimiento o la investigación se queden ahí, en la academia, se queden guardados en un libro, en una tesis, en una memoria. Se tiene que mover, tiene que ser accesible, tiene que bajarse a los demás. Por eso es que hablamos que el conocimiento, a través, claro, de la investigación, se tiene que aplicar. Es decir, de nada sirve que tú hayas conocido algo, que hayas descubierto algo y te lo quedes. Aquí lo importante es distribuirlo, compartirlo y aplicarlo. Y obviamente hacer accesible ese conocimiento.
Es decir, que cualquier persona que tenga la curiosidad como tú la tuviste, tenga acceso a lo que tú ya trabajaste, a esa memoria, a esa tesis, a ese proyecto que tú ya tengas hecho, ponla al alcance de todos. Por favor, ¿continúas leyendo esta presentación, más bien esta plantilla? Importancia. ¿Yo? Sí. Sí, por favor. Importancia. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que lo conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. Además, contribuye el progreso de lectura crítica. Gracias. Y si te das cuenta, volvemos aquí a reiterar. Te ayuda a mejorar, es decir, te va a transformar. Tú no vas a ser el mismo antes de conocer o antes de investigar, y una vez que pasas por ese proceso, tu salida va a ser siempre positiva. Vas a mejorar. Algo sacaste de este proceso, ¿sale? Y normalmente es positivo. Te permite entender esa realidad, ponerte en contacto con esa realidad, conocer mejor a tu realidad. Y nuevamente te estimula a crear. Aquí lo importante es esta palabra, crear, innovar, implementar. Te va a estimular a crear. Aquí vuelve a hablarte de esa curiosidad que tenías cuando eras niño y que ahora como investigador la tienes que volver a desarrollar para encontrarle justamente pues la solución a esos problemas. Y nuevamente te vuelvo a decir que va a cambiar tu perspectiva, la va a hacer crítica, la lectura, el pensamiento lo va a volver más crítico, es decir, te vas a acostumbrar a cuestionar, a dudar, a no creerte todo lo que te dicen. Los elementos de la investigación desde el punto de vista estructural reconoce 4, el sujeto, el objeto, el medio y el fin. El sujeto pues es el investigador, el objeto es lo que se indaga, es decir, ese objeto, ese tema, esa materia. El medio, es decir, las herramientas o los métodos, técnicas que se van a llevar a cabo. El método científico, a base de una observación, a base de llevar un registro, a base de estadística. Tu metodología va a ser tecnológica porque va a tener maquinaria o instrumento que tú vas a modificar o vas a implementar. Ese va a ser tu medio. Y el fin es ese objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a cambiar lo que decía el compañero, la compresora? ¿Para qué la voy a modificar? Pues normalmente tiene un objetivo, una meta. Puede ser para eficientar, como te decía, tiempos, para tener un trabajo puntual o mejor llevado, de mejor calidad, no lo sé. Ese va a ser tu fin. Y bueno, dentro de la clasificación de la investigación, pues hay varias, dependiendo la estrategia, el conocimiento y la naturaleza tal cual. Una puede ser la básica o la aplicada. Aquí está, por ejemplo, todo lo que es referente al conocimiento empírico, dogmático, es decir, el documental a base de puros libros, el de campo, en donde tú vas directamente a donde está sucediendo el fenómeno, y la experimental, en donde, bueno, identificando las variables, tú puedes experimentar conforme a los elementos que tengas, a los factores que tengas, y una vez que tienes esa investigación, bueno, pues ya puedes decir si es viable o no, por ejemplo, el tema de la vacuna. Otro tipo de investigación, pues es la exploratoria, descriptiva o explicativa. Estas tres basadas un gran porcentaje en la estadística. Una te ayuda, por ejemplo, a conocer. Otra te dice incluso no solamente a describir, sino a predecir un fenómeno. Y la explicativa es la que te integra todo, la que conoce, la que te ayuda a la predicción y la que te da todo un contexto integrador. Esa sería la explicativa. Una investigación se caracteriza por ser un proceso sistemático, nuevamente porque hay pasos. A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se recogen los datos según un plan preestablecido, que una vez analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación.
La sistémica empleada en una investigación es la de método científico. Es decir, los pasos que nosotros vamos a utilizar siempre va a ser el método científico. ¿Por qué? Por la comprobación, porque van a haber datos, porque va a haber un tratamiento, digamos. Tú vas a poner un tratamiento a través de esta máquina o este instrumento que estás implementando. Y entonces vas a decir, antes del tratamiento, es decir, antes de esta modificación de la máquina, durante la modificación, ¿qué sucedió? Y al final, ¿qué resultados tuvimos? Vámonos al ejemplo de la vacuna. Antes de la vacuna, ¿qué sucedió? Durante la vacuna, ¿qué sucedió? Y al final, ya una vez que me la administraron, ¿qué reacciones tuve? ¿Qué resultados tuve? Si te das cuenta, son 3 momentos. Y eso tú lo vas a hablar justamente en tu justificación, cuando hables de los beneficios a corto, mediano y largo plazo. Todo esto que te estoy diciendo, velo aterrizando justamente en tu propio proyecto. Aquí en la organización, pues vamos a hablar de protocolos. Es decir, tú vas a tener una estructura de cómo entregar justamente tu proyecto de Integradora 1. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Cómo vamos hasta este punto? Bien, profa. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ya les subí, déjenme nada más corroboro, ya les subí a Classroom su planeación. Deben de tener en trabajo, en clase, en material de apoyo, su planeación. Por favor, ábranla y revisen las fechas. Es importante que estén apegados a las fechas, porque van a tener sus primeros avances. Y acuérdense que tanto los avances, entregables y actividades juegan el 80% de tu calificación. Tu primer avance está en la semana del 15 al 19. Para fines prácticos de nosotros va a ser el 17 de febrero, es nuestro primer avance. Y el primer avance es todo lo que conlleva el capítulo 1 completo, ¿sale? Entonces, para que por favor vayan ahí teniéndolo en cuenta, las fechas, las actividades que se hacen, para que pues para que estemos todos como en el mismo canal y no nos coman los tiempos. ¿De acuerdo? Profesora, eso no Dígame. No me lo sube, perdón, el jefe de equipo, ¿verdad? O líder del equipo. Sí, aquí es importante, por eso yo les hago hincapié que hoy miércoles son las asesorías, porque si algo llega a suceder, se llegan a trabar, llega a haber algún cambio o lo que sea, esperarse está un poco complejo. Entonces, sí usen las asesorías, sobre todo si ya empiezan a tener avances antes de la fecha que ya tengo yo programada, para que, bueno, si hay algún cambio o alguna situación que se tenga que modificar o atender, lo hagamos. Cuando son las asesorías, sí de preferencia que esté todo el equipo, sobre todo depende pues la magnitud de la duda o del caso. Incluso yo puedo abrir una sesión de Meet solo para el equipo y ya de manera muy puntual darle seguimiento a la duda. Si todo corre bien, si todo marcha bien, nada más con el representante que suba las evidencias, ¿sale? Ok, profesora. ¿Se suben por Classroom o se le enviamos por correo electrónico? No, en Classroom. Yo voy a abrir, normalmente yo abro las fechas, es decir, ya acercándose, por ejemplo, el 17 de febrero, yo voy a abrir un apartado que diga avance 1, entregable 1 con las instrucciones y que, bueno, ahí lo suban. Porque recuerden que Classroom tiene un apartado de calificaciones que yo lo extraigo para llevarlo a Excel y automáticamente me da su calificación. Entonces, hablando de practicidad, por eso es que sugiero que todo lo que ustedes suban sea en Classroom, salvo los avances de asesoría. Que, por ejemplo, me diga, ¿sabes qué, Mari? Tengo este avance, todavía no nos toca, pero quiero que lo veas antes de que lo suba a Classroom. Entonces, a lo mejor ahí sí sería por correo, ¿sale? Pero digamos, de manera oficial, todo va a ser en Classroom. Las asesorías nada más van a ser el día miércoles y el día viernes.
Sí. Bueno, el día de miércoles tenemos, bueno, chocan sus horarios de usted con el de nosotros en clases. Sí, yo sé. Solamente el viernes. Pues el viernes, si lo llegaran a ocupar, pues ahí tengo yo ese espacio, solo son 20 minutos de 3 a 3:20. Entonces, pues sin problema. ¿Chale? Ok. Ok. Bueno, ya de todas maneras tienen ahí el dato, el código de asesorías, si es que necesitaran acordarse de cómo está el asunto, o directamente escribirme a mi correo, si es que por lo que ahorita mencionan, es muy poco el tiempo de asesorías, o choca con clases. Entonces mi correo se los vuelvo a compartir para que si hay alguna duda, bueno, ahí se apoyen. Ujú. Ya se los puse acá en el chat. ¿Alguna otra duda, pregunta? Recuerden que les subo esta clase grabada al ratito, por si quieren volver a rectificar algún tema que se vio o algún punto de algún tema que se vio. Vale. Sale. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿No? Excelente. Pues entonces